¿Qué lectura, qué crítica puede hacerse desde una perspectiva libertaria sobre la Constitución española cuando hace unos días veíamos que se celebraba con pompa, circunstancia y alharaca el hecho de que se había convertido en la Constitución más longeva de la historia de España? Desde una perspectiva libertaria, obviamente, nos preocupan dos cosas: el poder político como un riesgo estructural y la libertad individual como principio rector. ¿Qué creéis? ¿Que la Constitución española protege al individuo frente al Estado o, por el contrario, ha favorecido la expansión del Estado en detrimento de las libertades individuales? A lo largo de esta intervención, y me encanta tener el honor de ser quien abre este foro y encontrarme tantas caras conocidas y tanta gente con esa ilusión por cambiar las cosas, voy a tratar de demostrar que la Constitución, que debería ser un muro de protección del individuo frente al Estado, se ha convertido en un instrumento que incorpora mecanismos para que el Estado cercene las libertades individuales y convierta las vidas de los ciudadanos en una especie de concesión administrativa donde todo está sujeto a un supuesto interés general, donde todo está supeditado al interés del Estado. A mí me gustaría configurar esta intervención, como decía, desde una perspectiva libertaria, porque la Constitución no deja de ser una norma positiva creada por hombres, una norma que no tiene esa función totémica que pretenden darle. No se trata de las tablas de la ley que bajaron directamente de Yahvé, sino que se trata del resultado de un pacto en un escenario, en una coyuntura de la historia de España muy concreta, que pudo servir en su momento para que una serie de políticos encontraran acomodo para determinadas políticas y determinadas aspiraciones, pero que casi 50 años después presenta ambigüedades, presenta defectos y, sobre todo, incorpora mecanismos que cercenan las libertades individuales y que lo único que provocan es una expansión del Estado que lanza sus zarpas directamente sobre la vida y sobre los bolsillos de los ciudadanos. Lejos de ser lo que debería ser, que es una garantía de esa libertad individual, la Constitución española se ha convertido en un texto en el que únicamente se consolida algo que llevamos percibiendo desde hace mucho tiempo, que es esa petrificación de una casta política que se apropia del esfuerzo individual de los demás, expande el poder político, genera clientelismo y cercena las libertades individuales. ¿Dónde viene la crítica libertaria a la Constitución? En primer lugar, se produce una especie de espejismo de protección por medio de las libertades fundamentales, pero por otro lado se incorporan los llamados derechos prestacionales, que, como decía Nozick, no son más que aspiraciones pagadas, eso sí, con el dinero de los demás, donde el Estado se agarra, se aferra como excusa y que le sirven para configurar la vida y, sobre todo, para intervenir
en la hacienda y en el patrimonio de los ciudadanos. Se llaman derechos prestacionales, pero no es más que la constitucionalización de poderes, de facultades en manos de los poderes públicos para expandir el gran leviatán que es el Estado. Podemos hacer una enumeración que estará en la mente de todos. Derecho a una vivienda digna, artículo 47 de la Constitución, que la gente interpreta derecho a una vivienda digna pagada con tu dinero. Derecho a prestaciones sociales, cuando ha habido contribuciones que no son suficientes, pero que los jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo ven como sus ingresos quedan cercenados por los impuestos con tal de cumplir esos objetivos de políticas públicas que consisten en esas prestaciones asistenciales. Hay un reconocimiento. Uno dirá, hombre, la Constitución protege el derecho de propiedad y la libertad de empresa. No es verdad, porque dice que la propiedad privada se supedita al interés general y además debe cumplir, atención, una función social. ¿Qué es la función social de la propiedad? Pues nada más y nada menos que lo que cada uno quiere en cada momento, cada uno, me refiero a cada gobernante, lo que cada gobernante decide en cada momento qué consiste esa función social. Libertad de empresa. Hombre, libertad de empresa, qué bien suena, pero resulta que junto a esa libertad de empresa dice, eso sí, supeditada a las exigencias de la economía general y, atención, palabra que cada vez que la escucho me traslada a la Rusia soviética, a la Unión Soviética, sujeta a las exigencias de la planificación. Luego uno sigue ahondando en la Constitución, hace una lectura reposada y cuando se traslada a esa necesidad de examinar cómo se configura la libertad económica, la libertad de empresa, la iniciativa personal, en definitiva, el libre desarrollo de la personalidad y la configuración autónoma de cómo debe ser la vida de cada uno, pues resulta que nos dicen que toda la riqueza del país en cualquiera de sus manifestaciones, artículo 128, está supeditada al interés general. Y yo pregunto, ¿cuál es el interés general? ¿El que define Pedro Sánchez? ¿El que define María Jesús Montero? ¿El que define Óscar Puente? ¿El que define cualquier político de los que ha habido en España a lo largo de la historia? ¿Qué es ese interés general? ¿Acaso no será mejor que una Constitución incorpore elementos de protección para que sea cada uno de nosotros el que decida cómo debe emplear el dinero que gana con el esfuerzo de su trabajo? ¿Cómo debe emprender? ¿Cómo debe dirigir las inversiones? ¿Cómo debe, en definitiva, moverse libremente? Yo no quiero libertades formales si no tengo libertades reales. Yo no quiero que me reconozcan la libertad de expresión si no me dejan que tenga dinero para poder montar un medio de comunicación. Yo no quiero que me digan que puedo transitar libremente por el territorio nacional si me quitan la mitad de mi dinero por la vía de los impuestos y me impiden la creación de riqueza y la generación de trabajo. Esos instrumentos en manos del Estado lo que han configurado es un gran engaño, porque nos han hecho creer, como decía la canción de Serrat, que no teníamos nada que temer, porque teníamos, como decía él, la Constitución te ampara, la justicia te defiende, la policía te protege,
y los pajaritos cantan y las nubes se levantan. Eso es en lo que estamos. No nos protege la Constitución. La Constitución lo que hace es amparar una expansión progresiva e ilimitada del Estado, una expansión del gasto público como estamos viendo. ¿Qué instrumentos utilizan? Artículo fantástico, artículo 31, que habla de que el sistema tributario debe ser justo, lo pongo entre comillas, y debe ser progresivo. Es decir, que penalizo al rico o criminalizo al rico y penalizo a aquel que se esfuerza, genera riqueza, porque te digo, lejos de decirte, oye, si tú estás generando riqueza, estás creando prosperidad, voy a dotarte de un incentivo. No, señor. Lo que hago es, si tú ganas más, te voy a quitar más todavía. Y encima te voy a señalar con el dedo, te voy a lanzar a la agencia tributaria para que te haga la vida imposible y encima te voy a decir que eres un insolidario y que eres un hijo de tu madre porque eres rico. Esa es la política tributaria, no del gobierno socialista, de todos los gobiernos que ha habido en la historia de España. Porque hay que decir, y aquí no hay un monopolio en cuanto a la exacción tributaria, no me gusta hacer argumentos ad hominem, pero en este caso sí quiero hacerlo, que la culpa del sistema tributario y de esa barra libre de exacción tributaria que hay en España la tiene un personaje nefasto llamado Cristóbal Montoro, que se ufanó en que iba a subir los impuestos más que los había subido cualquier otro gobierno en la historia de España. Segundo puntal, donde se ha producido ese gran desencanto constitucional, el Estado autonómico. Resulta que tenemos un sistema opaco, un sistema redundante, un sistema que genera clientelismo político, un sistema que produce la fragmentación del mercado, que multiplica la producción de normas que no se dirigen a proteger a los ciudadanos, sino a crear obstáculos para el libre desarrollo de sus actividades. Tenemos además otra circunstancia en España, que son los nacionalismos subvencionados. Aquí, cuanto más nacionalista, más dinero de los ciudadanos para seguir alimentando ese nacionalismo que se convierte en el permanente chantaje que hace que al final ellos sean más ricos y nosotros seamos más pobres. Con una diferencia, su riqueza no es legítima, la nuestra, que deriva del esfuerzo individual, que deriva de la capacidad de emprender, que deriva de la capacidad de asumir un riesgo sin necesidad ninguna del Estado, que se vaya al Estado, eso sí, ese riesgo lo penalizan y es una riqueza legítima, esta frente a la riqueza ilegítima que consolidan los capturadores de renta. Tercer elemento de esta lectura o crítica libertaria de la Constitución. ¿Qué sistema electoral tenemos? Pues un sistema electoral que se ha configurado para la consolidación de las castas extractivas que son los partidos políticos. Resulta que uno mira un partido político y ve que sus integrantes se han amamantado en las ubres de las juventudes, después pasan a ser concejales, después diputados autonómicos, después diputados nacionales y así sucesivamente, sin haber pasado el dolor o la insatisfacción o el esfuerzo de tener que levantar el cierre de un comercio o de un negocio o de una actividad profesional todos los días. Eso sí, pagado con los impuestos y con el esfuerzo de todos nosotros. Sistema electoral. ¿Qué le pasa al sistema electoral español? Un sistema electoral de listas cerradas y bloqueadas. Es decir, para ir en una lista electoral o estás dentro del partido o no te comes una rosca. Y si no estás a bien con el que hace las listas, pues o no te mete o te coloca en los últimos números, con lo cual aquí tenemos, lo hemos visto todos,
congresos de partidos políticos donde se producen mayorías a la búlgara, donde parece que es Ceausescu el que está alentando a los militantes en lugar de, como dice la propia Constitución, un partido político cuyo funcionamiento interno debe ser democrático. Mentira. Ni es democrático ni tiene funcionamiento interno, sino lo que configura son, ya digo, castas parasitarias que se dedican a extraer el dinero que los ciudadanos pagan con los impuestos para perpetuar un sistema donde lo que se hace es expandir el Estado, expandir el gasto y, sobre todo, erosionar la libertad individual. Separación de poderes. Recuerdo cuando era joven que Alfonso Guerra decidió enterrar a Montesquieu. Montesquieu hablaba del principio de la libertad, de la división de poderes, y decía una cosa muy importante, que es que sin independencia judicial no puede haber libertad. Sin jueces independientes no puede haber libertad. ¿Por qué hay tanto interés en meter las manos en el Consejo General del Poder Judicial y en nombrar a los jueces y en quitar a los jueces? ¿Por qué se ha replicado, y aquí son cómplices todos los partidos políticos, un sistema que replica, que reproduce las mayorías parlamentarias en el órgano de gobierno de los jueces? Porque no hay ningún interés en la independencia del Poder Judicial, porque yo lo que quiero es poder manipular la Sala Segunda, la Sala Tercera, la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. Ya lo tenemos con el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional no es un órgano judicial, es un puro poder político, es un aparato decorativo del poder político. En España no hay división de poderes. El Parlamento no controla al gobierno. ¿Habéis visto cuántos decretos leyes llevan aprobados desde el comienzo de esta legislatura? El decreto ley, cuando empecé a estudiar la carrera de Derecho, nos explicaban que el decreto ley era un instrumento que se reservaba para circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad. Es decir, oye, hay una catástrofe, deben adoptarse determinadas. Ahora sirve para obviar un engorroso trámite que es el control parlamentario. Yo apruebo un decreto ley, lo configuro como una norma ómnibus, ahí meto lo que se me ocurra, desde la reforma del Código Civil hasta la creación de la dotación extraordinaria de un presupuesto para lo que sea, y lo someto al mercadeo de los votos de los partidos que en un momento determinado, sobre todo nacionalismos periféricos, ven que pueden sacar o no pueden sacar una tajada con el dinero que pagan los contribuyentes. Tenemos, por tanto, un ejecutivo dominante cuya pretensión es la de cercenar, limitar o extinguir la independencia judicial. ¿Por qué? Porque los jueces son todavía los que hacen frente, los que ponen vallas contra los desmanes del Ejecutivo. Tenemos un problema, que es que la Constitución es casi imposible de reformar. Lo hicieron de tal forma aquellos que la han convertido en un tótem que adoran como si fuera un pequeño diosecillo, un becerro de oro, lo han hecho de tal forma que es imposible conseguir una mayoría parlamentaria para reformar la Constitución. 3/5 en el régimen normal, 2/3 partes más disolución de cámaras, más elecciones, más otras 2/3 partes de la Cámara, más referéndum para una reforma constitucional. ¿Por qué? Porque me interesa consolidar ese incentivo para la expansión ilimitada del Estado. Quiero hacer en el capítulo de conclusiones hemos hecho un repaso, un recorrido muy rápido sobre esos elementos que contiene la Constitución española, pero me gustaría
centrarme en dos elementos fundamentales. Y para eso me gustaría formularlo como una pregunta, que es decir, volver al principio. Si tenemos una Constitución que ha servido, como deben ser las constituciones en la tradición liberal, para limitar los poderes del Estado, o si por el contrario tenemos una norma constitucional que ha provocado la expansión del poder del Estado, la extensión de los tentáculos del Estado para alcanzar el patrimonio, la libertad y, en definitiva, la decisión vital de cada uno de los españoles. Esa es la gran pregunta, es decir, ¿qué Constitución tenemos? Pues obviamente la Constitución española, andado el tiempo, para lo que ha servido es para expandir el Estado, para erosionar la libertad individual, para consolidar una casta política. ¿Cómo sería una propuesta libertaria de Constitución? Sería muy sencilla. Propiedad privada, libertad de empresa, reducción. Hombre, a mí me gustaría que una Constitución hablara de eliminación del Estado, pero hay que ir poco a poco. Me conformaría con la reducción del tamaño del Estado a la mitad, para empezar a hablar. Una reorganización de esa organización territorial, eliminando duplicidades, eliminando subvenciones. Y me gustaría, sobre todo, que hubiera algo elemental, que es donde se produce la democracia plena, donde todos y cada uno de nosotros somos libres y soberanos, que es en el mercado. En el mercado decidimos si compramos, si vendemos, si hacemos quebrar a un empresario que lo hace mal, si hacemos crecer al empresario que lo hace bien. ¿Por qué hay ese miedo a la libertad económica? ¿Por qué hay ese miedo a la libertad de empresa? ¿Por qué hay ese temor a la propiedad privada? ¿Por qué hay ese temor al mercado? ¿Por qué no hacemos que desaparezca de una vez el instrumento principal de dominación y de expansión que tiene el Estado, que es una política tributaria voraz, inabarcable, porque es que cada vez se inventan hechos imponibles nuevos, que termine de una vez por todas con un gasto público ilimitado, donde vemos 3, 4 cadenas de televisión autonómicas, donde vemos 3,5 millones de funcionarios, pensionistas que están drenando los recursos de jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo y que no tienen otro remedio, porque lo dice la palabra impuesto, que destinar la mitad de su sueldo a pagar ineficiencias del Estado, un aparato gigantesco y, sobre todo, un aparato que limita, cercena y termina agotando su libertad individual. A mí me gustaría terminar. Hay una oración que rezaba el rey Arturo, rezaban el rey Arturo y sus nobles caballeros, que yo creo que estaría muy bien traída para hablar de qué debemos hacer para conseguir un país donde la libertad sea el principio rector y el Estado, el poder político, sea el enemigo a batir. Yo diría con el rey Arturo: danos Dios sabiduría para distinguir lo justo, voluntad para escogerlo y fuerza para cumplirlo. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.